están debatiendo desde hace rato ya, ¿no? El tema de las normas penales en general, pero más en concreto y a partir de un caso que tenía a una mujer como protagonista que ingresó no sé cuántos gramos de marihuana a la cárcel, 56 gramos para su pareja en la cárcel, y que bueno, se le fue imputada con 4 años, que es lo que dice la LUC, el nuevo artículo de la LUC, y empezó ahí a sonar y a hacer mucho ruido. Eso, ¿no? A ver, una primaria con 4 nenes chicos por 56 gramos, te dan tantos años, y de pronto, comparativamente con lo que son las penas para otros delitos mucho más graves, esa discordancia empezó a hacer ruido, y bueno, y los legisladores están efectivamente dispuestos, después de haber también asistido y con todo el sentido común a estas no sé cómo llamarles, incoherencias o contradicciones o desajustes, están dispuestos a evaluar alternativas ante estos casos puntuales. Para hablar sobre este tema nos está acompañando el diputado Pepe Pasqué. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se llega a este punto de entender que hay que hablar un poquito más sobre estos temas? ¿Fue por este caso puntual o venía de antes la No, conversación? este caso fue el que llamó la atención Sí, porque resulta chocante, ¿verdad? claro. La magnitud de la sanción y su, digamos, la imposibilidad de modificarla, de alterarla de alguna manera, cuando uno lo contrasta con otras sanciones por otros hechos aparentemente mucho Peores. más Sí, graves. sí. Dice cómo hay una incongruencia, un problema de Ahí va, la palabra sería incongruencia, ¿no? A mí me Está gusta. bien, está buena Los palabra. penalistas dicen un problema de dosimetría Sí, penal, es ¿no? cierto. Parece sí que aquí hay algo que corregir. La norma madre, digo, la norma inicial viene del decreto ley 14.294 del año 74. Ya allí estaba este artículo 36 de ese decreto ley, que es el que prevé todas estas circunstancias de agravación de la responsabilidad con un mínimo de 4 años de penitenciaría. Lo que pasa es que después hubo otras leyes, hubo una del año 98 que se interpretó en el sentido de que derogaba tácitamente ese artículo 36 en la redacción inicial de la 14.294. Lo que hace la LUC es agregar un numeral a ese artículo Sí. 36, reproduce el artículo 36, dice queda redactado así, le agrega un numeral donde prevé como agravante que se utilice el hogar como depósito, centro de distribución o de acopio de estupefacientes, y a partir de ahí se entiende que ha recobrado vigencia ese artículo 36 que tiene ese mínimo de 4 años de penitenciaría para toda esa serie de conductas, entre las cuales está la introducción de estupefacientes a los centros carcelarios, establecimientos educativos, etcétera. Y eso produce estos resultados que estamos viendo, que son especialmente chocantes porque, insisto, parece que no se puede castigar con tanta severidad una conducta cuando hay tantas otras, mucho más graves, que tienen un tratamiento penal mucho más benigno, ¿no? Sí, seguramente no sea el único ejemplo para usar la palabra correcta, de una dosimetría desproporcionada, ¿no? Lo hemos visto en otras oportunidades, con otro tipo de delitos, pensando incluso hasta en los delitos de abuso sexual, comparándolos con hasta Sí, con rapiña a claro, veces, ¿viste? claro. Hay un tema ahí que es un debe, ¿no? En lo que tiene que ver con el Código Penal, o ¿se va a tocar eso o no? Porque salta cada tanto. Sí, hay problemas. Tal vez pueda decirse que siempre los hubo, Sí, sí. aún desde el Código Penal del 34. El Código Penal del 34 preveía para el delito de homicidio un mínimo de prisión y para otro delito como la rapiña un mínimo de penitenciaría. Sí. O sea, y eso, según las circunstancias, podría resultar chocante, injusto, etc. Y hay un montón de problemas de este tipo que subsisten. Ahora, se quiso hacer un nuevo Código Penal en el año 2014. Estaba pronto ya el proyecto y finalmente no se sancionó porque hubo resistencias de algunos grupos que, por ejemplo, que dijeron que desde una perspectiva de género no se estaba contemplando adecuadamente ciertas situaciones, que faltaban algunos delitos, delitos informáticos, delitos contra el ambiente, y por todo eso aquel código del 2014 quedó, está allí detenido. Y nos plantea un problema importante, serio, acerca de
cómo se hace un código penal o cómo se hace un código en general. Voy a dar mi opinión absolutamente personal. Yo creo que una comisión las comisiones permanentes del Poder Legislativo no son adecuadas para esa tarea de ir elaborando artículo por artículo en un código penal y hacer una obra que esté a la altura de los códigos que teníamos en el pasado. Normalmente esto responde a la obra de un codificador o dos o tres, pero un número muy reducido. El Código Penal lo hizo Irureta Goyena, que era uno solo. Y después se corrige, se ajusta, pero no se pretende hacer el código, digamos, prácticamente desde cero, desde una comisión que tiene 9 o 11 miembros o más. Es decir, muy difícil. Pero eso exigiría una revisión de los métodos de trabajo en la Cámara de Representantes, concretamente, que es donde yo actúo. Y mientras eso no ocurra, creo que vamos a seguir demorando en la elaboración de ese nuevo Código Penal que es necesario. Bien, pero y mientras tanto, ¿cómo se va a arreglar a partir de este caso puntual? Bueno, Incluso van a medir quién entra a la sustancia, si un hombre o una mujer, si es una mujer y si tiene hijos, si es un hombre y si tiene antecedentes. En mi opinión, todo esto no es opinión de mi partido, mi opinión personal, acá no corresponde distinguir según que sea hombre o mujer, lo que importa es la conducta, la cumpla quien la cumpla. Y bueno, se debe tener en cuenta, me parece, el tipo de sustancia. No es lo mismo hablar de marihuana, cuyo consumo está legitimado en la sociedad uruguaya hoy, que hablar, por ejemplo, de cocaína o de heroína o de pasta base o de drogas sintéticas o lo que fuere. Y hay que distinguir también en función de la cantidad. Porque una cosa es la cantidad. ¿Es el consumo de su pareja o es para que venda? Cantidad para uso personal, digamos, según la regla de la sana crítica, como dice la 14.194. 56 gramos, ¿para quién? ¿Cuántos da? No sé cómo funciona. Pero en la farmacia compran 40, ¿no? Por mes. Sí, en la ley sobre marihuana es 40 para el consumo personal. Pero una cosa es eso y otra cosa es, bueno, se introdujo un ladrillo de 1 kilo de no sé qué sustancia, que eso es evidentemente para comercializar. Ahora, tenemos que darle a fiscales y jueces un margen para hacer esos distingos que hoy por hoy no están. Bien, ya hablando de distingos, oíste, me gustan algunas palabras puntuales, pero viene bien esta, calza perfecto, porque la pregunta es, ¿no hay distingos cuando usted dice, no importa quién comete la acción, pero si vamos a estar mirando el bosque y no solo el árbol, ¿no advierte una realidad muy distinta entre lo que puede ser una mujer víctima del negocio de su pareja cuando es madre, ¿no? Y está sola, con los chicos afuera y el tipo en la cárcel, entrando esa sustancia y en esa dosis, a que un señor sin ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera vínculo familiar con el preso, entre la misma cantidad? ¿No hay distingos ahí? Bueno, puede establecerse alguno, pero digo, me parece que no es cuestión de sexo o de género. Es cuestión de esa circunstancia. Llamémosle circunstancia vital. Sí, son circunstancias porque si ocurre que es un hombre que está a cargo de varios hijos menores. El tema es que por lo general la estadística da lo otro, o sea que, pero está bien. Está bien, pero eso no es razón para que no haya una norma de carácter general que contemple todos los casos, aquellos donde el agente, es decir, el sujeto que actúa es un hombre o que es una mujer. Si resulta que el hombre no se sabe de dónde viene y capaz que es un narcotraficante, bueno, habrá que tratarlo de una manera. Y si la mujer es una buena señora que tiene varios hijos menores y va simplemente por una razón de humanidad a llevar una cantidad mínima a su pareja, obviamente es otra situación. Pero digo, la norma tiene que tener tal generalidad que contemple todas estas situaciones y permita hacer diferencias en un caso o en el otro según circunstancias, atenuantes o agravantes. Bien, ¿qué opina el panel? ¿Es necesario hacer esos ajustes o por el contrario, una vez más, puede llegar a ser interpretado como una señal contraria a esta lucha contra el narcotráfico que tiene que tener en su primera línea la lucha contra el narcomenudeo? ¿Qué opinan? ¿Alfredo? Vos sabés que a mí me parece que acá hay una cuestión de sentido común del juez o del fiscal actuante, ¿no? Es decir, que tiene que analizar las circunstancias. A mí me vino a la memoria aquel gurí que murió quemado en Rocha junto con los 12, ¿se acuerdan que aquella vez que se quemaron 12? Uno de ellos que estaba preso porque había llevado marihuana para el hermano que estaba preso, ¿tá? Y lo agarraron y lo metieron preso a él y terminó muriendo en la cárcel cuando se hizo el incendio. Entonces, ¿cómo a veces los criterios de quien ejerce la justicia
o valora de acuerdo a lo personal, es estricto en determinadas cosas y en otras no, porque que el Pero hay Betito- normas que permiten cierta discrecionalidad y otras que no. No, Ese es pero el que el problema. Betito, famoso narcotraficante, tenga 2 años y medio, después que lo agarraron de prisión, Sí, con sí, respecto obvio. a esta señora que llevó 56 gramos de marihuana para su pareja, me parece como que decís, hay algo que no cierra. Yo sin saber nada de jurisprudencia, ¿no? Pero a mí no me cierra desde el punto de vista de análisis real. Y aparte, en las cárceles entra droga a mansalva, porque se consume droga de todo tipo. Entonces, justo agarran a la mujer con 56 gramos y los otros no pasa nada, porque hay comercialización de droga dentro de las cárceles. Eso está demostrado. Y hay consumo a mansalva. Incluso se ha dicho muchas veces, si haces cortás a cero el tema del ingreso de droga, explotan las cárceles con motines, porque es una forma, que esa es otra también en explicación bastante irracional para mi criterio, ¿no? Pero bueno, entonces, no sé, ¿viste? Yo creo que la justicia es para aplicarla, pero me parece que los que ejercen la justicia tienen que tener algo que se llama sentido común, depende de las circunstancias, ¿no? Que a veces parece que no existe demasiado. ¿Vero? Sí, a mí me llama un poco la atención si esto no surgió en el debate, ¿no? Porque se ha dicho muchas veces que los cambios que la LUC introdujo, y sobre todo los que tienen que ver con la seguridad, fueron lo suficientemente debatidos, discutidos. Ese es incluso uno de los argumentos de la coalición, bueno, en virtud de una posible campaña por el referéndum, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No se dieron cuenta de esto? Porque también aquí hay una responsabilidad de los legisladores, más allá de lo que pueda pasar en el sistema judicial, que me parece que esta medida concreta corta por el lado más fino de una problemática que Alfredo recién describía. No son las visitas el problema mayor del ingreso de droga a las cárceles. Entre otras cosas, lo que primero que tenemos que sincerarnos es que existe un problema de adicciones dentro de las cárceles que es muy grande y que no se trata, o bueno, no se trata como debería. Por eso por un lado. Y hay otro tema que también creo que hay que tener en cuenta, que es que más allá de las cuestiones de género, sin duda que se corta por el lado más fino cuando hablamos de niños y cuando hablamos de delincuencia. ¿Cuántos miles de niños tienen un padre o a veces hasta los 2 padres presos y quedan muchas veces a la deriva? ¿Se trabaja con esos niños como se debiera desde el MIDES? Bueno, hay algunas iniciativas que hablan ahora de Uruguay Crece Contigo, atendiéndolos, pero creo que ese ha sido también un gran debe de todo el sistema político de qué pasa con las nuevas generaciones que tienen muchas veces a sus padres presos y tienen hasta naturalizado ir a verlos a la cárcel y que ese es parte del derrotero de sus familias y de las nuevas generaciones. Pero vuelvo a la pregunta del inicio. ¿Esto no surgió en el debate de la LUC? No, esta situación particular referida a este numeral del artículo 36 de la 14.294 no se discutió, porque lo nuevo era la agregación de otro numeral. Claro, se pasó por alto que esto tenía derivaciones a otro nivel. Exactamente, eso no se advirtió por lo menos, a mí no me consta que en algún momento se haya conversado de eso. Discutimos sobre lo otro, sobre lo nuevo, sobre lo que se incorporaba, es decir, y la figura esa de que, bueno, agrava la responsabilidad del sujeto utilizar el hogar como centro de depósito, distribución, etc. Esa fue la innovación de la LUC, pero al restablecer todo este artículo 36, entraron en vigencia estas agravantes que, insisto, rigieron desde el 74 hasta el 98, y rigieron y se aplicaron y produjeron todas las consecuencias que tenían que producir, pero después, en el año 98 se sanciona una ley a partir de la cual se entendió que aquello había sido tácitamente derogado y resurge ahora con la LUC, pero eso no fue materia de debate. No, Eso o sea fue que así. Nadie se dio cuenta. es como un daño colateral no previsto. O como Sí, una bueno, situación nadie se dio cuenta que en realidad se estaba restituyendo toda una Sí, sí, normativa. sí. Bueno, tal vez consecuencia de lo que es tener que legislar tantas cosas tan rápido. Al mismo Seguramente. tiempo. Bueno, pero no es lo que se dice, ¿no? Se dice que hubo tiempo y que se discutió. No, bueno, pero la tarea, digo, nosotros nunca pretendemos que las cosas son perfectas. Todo se puede arreglar, todo se puede corregir, a veces se escapan algunos errores. Pero perdón, esto es un error o algo que deba corregirse desde mi punto de vista. Seguramente hay otros legisladores que se les pregunta y dicen, no, está perfecto así. Bueno, pero parece, Esto tiene que ser que son por varios ejemplo. los que... La norma tiene que ser muy severa, está bien, digo, yo estoy dando mi opinión personal, insisto, ¿no?
Sí, pero una cosa sería que fuera severa y otra cosa es evitar los errores de dosimetría, justamente Claro, porque, o tenerlos en porque cuenta, ¿no? le termina quitando justicia al concepto de justicia, ¿no? A ver, Ale, Sí, creo que no fue respondida la pregunta implícita que marcaba Alfredo, y ¿cuál? en todo caso yo la retomo, y es, más allá de la norma escrita, todos a lo largo de la vida hemos aprendido que la norma está escrita, pero después las circunstancias hacen que la aplicación de la misma dependa de determinados puntos en donde, como todos sabemos también, son muchas veces los propios jueces con relativas libertades, eh, muchas de ellas apoyadas en el sentido común o ese sentido de justicia implícito, que de alguna manera resuelven aplicar en tal o cual dirección. Vos como abogado seguramente podés decir lo que acabo de decir de manera más precisa. Este es un asunto que llama la atención donde ese espacio del sistema, que depende en este caso del juez de turno, no diría tanto del fiscal, porque desde que ha cambiado el proceso también el fiscal está llamado de alguna manera a jugar otro rol, pero bueno, me parece que el juez, ¿en qué medida casos de esta naturaleza no podrían quedar, digamos, librados a esa interpretación, llamémosle, de quien está al frente de la sede? Ese es un asunto, si hay espacio para eso. Y el otro es, ya que hablabas del concepto de dosimetría, de alguna manera te diría que de que tengo uso de la razón, los operadores jurídicos, los académicos del ámbito institucional, legal, etcétera, señalan y advierten del peligro que significa en sí misma la tentación de la inflación punitiva y carcelaria, ¿verdad? Es casi como, si bien hay distintas voces, me animo a decir que son mayoritarias las que prevén a los sistemas en general, a la sociedad. Ojo con creer que todo se resuelve poniendo penas más duras y mandando más gente a prisión. Y si esto de alguna manera no es hijo, ya ni siquiera hablo de la LUC en particular, sino una trazabilidad mucho más larga, de esa lógica que termina por comprobar una vez más que ese no es el camino. Bien. Digo, sobre lo primero, normalmente sí, los fiscales y jueces tienen algún margen para elegir el camino que les parece más apropiado, pero no siempre es así. No creamos que el derecho es un chicle, que se puede acomodar siempre a lo que uno quiere hacer. A veces hay algún margen, otras veces no lo hay. Yo no tengo claro que en este caso exista un margen de discrecionalidad. Tendría que leer, que no tengo presente en este momento, las instrucciones generales que da la Fiscalía General de la Nación a los fiscales para ver si hay alguna referencia a la aplicación o no de agravantes en este tipo de delitos. Eso no lo tengo presente, pero Por eso deliberadamente dejé a los fiscales afuera, ¿no? Pero No, son una pieza clave acá, son una pieza clave, porque estas cosas van como el 90 y pico % de los casos, 95% de los casos por el proceso abreviado. Y ahí el que marca la cancha es el fiscal. desde ya. Lo que pasa es que de acuerdo con la ley, en el proceso abreviado la pena que se acuerde no puede ser inferior a la mínima legal, que en este caso es de 4 años, y tiene que ser de cumplimiento efectivo. Entonces ahí el margen No hay margen. no existe, salvo que, y eso es lo que yo no tengo presente en este momento, las instrucciones generales le permitan al fiscal no computar agravantes en ciertos delitos y por eso puedan evitar la aplicación de este agravante del artículo 36 del decreto de ley 14.194, que eso yo en este momento no lo tengo presente. Ahí estaría el rol de la defensa de la persona en particular, ¿no? No, ahí estaría el rol del fiscal, a ver si quiere hacer uso de esa posibilidad que quizás le otorguen las instrucciones generales o no lo tengo presente. Pero bueno, digo, el margen de discrecionalidad no siempre existe. Eso y en esos casos es donde que eventualmente hay que corregir la ley cuando se estima que es de justicia hacerlo, para dar ese margen para poder distinguir situaciones que son distintas. Y lo otro, y lo de la inflación y ahí- punitiva. Ah, bueno, pero en este caso en particular no hay un problema de inflación punitiva, porque repito, la norma madre viene del año 74 y no aumentó la pena. Lo que se incorporó en la LUC fue esa previsión para el que utiliza el hogar como centro de operaciones delictivas. Ya que no se puede hacer el allanamiento nocturno porque la Constitución no lo permite, yo entiendo que no hay posibilidad acá no hay margen, no se puede hacer allanamiento nocturno con la Constitución actual, lo que se dice es, bueno, pero si están utilizando el hogar para trabajar, porque saben que en el hogar no se puede entrar de noche, etcétera, porque no se permite el allanamiento nocturno, bueno, que eso sea una circunstancia agravante de la responsabilidad. Fue por ahí el enfoque y la discusión.
no por el lado de aumentar las penas, que en este caso no hay tal aumento. Pero disculpa mi ignorancia, pero esto no fue lo que le terminó como de alguna manera con Verónica, quedó claro, dando vida a aquello que de alguna manera había quedado enterrado desde el 90 para adelante. Claro, pero no fue... ¿Cómo dialogan, cómo accionan esas dos cosas? No, pero no fue a partir de un propósito de elevar las penas. No, está bien. Y la pena quedó igual, era la que estaba en en el decreto de ley del 74. Eso no cambió. O sea, fue una reacción que nadie previó, para decirlo en forma clara. Exacto. Bien. Pregunto, y esto va más para los panelistas, porque una cosa es poder estudiar penas alternativas, ¿no? Para justamente, de alguna manera, empezar a ver las circunstancias de vida de la persona imputada, ¿no? En los hechos, no en todos los casos, sino en cosas concretas. Pero ¿hasta dónde? Porque incluso yo recuerdo, ustedes también, obviamente, yo no sé si no era la otrora senadora Moreira y Fabiana Goyeneche, planteando incluso no ir contra las mujeres que tuvieran hijos y fueran las dueñas de la boca o administraran la boca desde su casa. Creo que eso también, bueno, generó mucho revuelo en su momento. Pero ¿dónde marcar los límites? ¿Dónde marcar las diferencias? Y no caer en lo que también se hizo autocrítica, ¿no? No le dimos trascendencia por toda la valoración de lo social al micromenudeo y llegamos a donde llegamos. Entonces, ¿hasta dónde el tema de la mujer como un elemento que se busca proteger y diferenciar no termina siendo una forma de perpetuar también la situación? ¿Qué opinan? Yo creo que son cosas distintas, ¿no? Por un lado está el tema de la discusión jurídica y por el otro me parece que puede estar el tema de las políticas que se puedan aplicar, como decía más temprano, para buscar alternativas para esas mujeres. Me parece que tienen que ser debates diferentes, más allá de, bueno, podemos convenir... Bueno, pero que tengan ante el penas... delito el debate es jurídico, está bien, penal, digo, pero ¿va a cambiar algo que sea penas alternativas por 6 meses, a prisión por 6 meses? Y si a mí me preguntás, y bueno, prefiero las penas alternativas, pero me parece que acá el tema de fondo no es ese. No le cambiamos la vida a esas mujeres con los 6 meses o con la pena alternativa. Tenemos que buscar otro tipo de políticas que hagan que esas mujeres no se queden regenteando un negocio, a las que caen y las que no caen, porque no tienen otra manera, porque es lo que conocen para mantener a sus 4 hijos, 5 hijos o 6 hijos. Parece que pasa por otro lado. El debate tiene que ser, más allá de lo jurídico, tiene que ser, vamos a tener que acompañar a estas mujeres, vamos a tener que trabajar con las familias de los delincuentes, nos guste o no nos guste. Porque a la larga es una forma de nos complica la asumir, vida. ¿eso puede tener un dejito de, es que contra la droga no podemos? No, no necesariamente. Yo estoy a favor de las políticas sociales, el apoyo a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, todo eso está muy bien. Pero ojo, porque pensemos qué consecuencias podría tener que dijésemos, por ejemplo, para las mujeres que cometan estos delitos, las sanciones no serán privativas. Por eso digo que son caminos distintos. Por ejemplo, ¿qué consecuencia tendría eso? Que los narcotraficantes irían a buscar mujeres para hacer todo lo que quieren hacer. Sí, claro, Es una posibilidad. Eso no, Claro. no puede ser así. Son caminos distintos. No, claro. Pero Son igual... cosas distintas. No, pero por eso yo te digo, ante el delito el debate es jurídico-penal. Victoria, Por eso yo digo, a mí me preocupa más lo otro que si los 6 meses son afuera o son dentro de la cárcel. Me preocupa la globalidad del fenómeno que no estamos atendiendo. de todos modos, Victoria y Vero, en este caso en particular ni siquiera aplica eso, porque tengo entendido que la persona que Claro, estamos marcha a hablando... prisión ni siquiera estaba, no es que usaba la casa para vender droga. No, estamos hablando de, bueno, si esos 4 años mínimo que tenemos ahora se cambian por 6 meses de cárcel o se cambian por penas alternativas a la prisión. En definitiva, ese va a ser el debate si hay acuerdo a nivel o de se los legisladores. permite, no sé, ¿es por ahí? O el análisis es si estos 4 años no habrá que introducir alguna cláusula que le permita al juez cierta discrecionalidad para, atento a las circunstancias de cada protagonista Bueno, pero eso es muy imputado, complicado. se pueda computar pena. Pero no lo puede hacer, bueno, si la Bueno, medida- lo que pasa es que hay que ver hasta dónde se Claro. quiere llegar por ese camino. A mí me parece que la introducción de drogas a la cárcel tiene que ser delito. No se puede admitir No, por esa eso, no, conducta. no quitarle El asunto categoría es, de delito. sí. La cuestión es la medida. Es Claro. aquello verso Antonio Machado, ¿no? Es el mejor de los buenos, quien sabe que en esta vida todo es cuestión de medida. Un poco más, algo menos. Sí, Ahí y está no- el no arte. puede distinguir el encontrar la medida. A mí me parece que 4 años es un exceso de severidad. Tampoco puede ser, digamos, acá no ha pasado nada y se puede introducir cualquier cosa. Busquemos la medida dándole a fiscales y a jueces
porque el fiscal ha pasado a ser una figura absolutamente decisiva en el proceso penal, ¿no? Démosle a fiscales y jueces herramientas para tratar de ajustar la solución al caso concreto. ¿Eso supone una marcha atrás a lo que planteaba, ¿se acuerdan de tolerancia cero? Bueno, yo no sé, yo nunca fui partidario de la tolerancia cero, no me parece que sea un buen criterio. Esas cosas suenan bien desde la tribuna, de repente, cuando uno está hablando, que alguna gente aplaude, otra gente no, pero no me parece. Tenemos que buscar soluciones justas, aquello tan viejo como el mundo, ¿no? Tratar igual a lo que es igual y tratar de manera desigual a lo que es desigual. Y ese arte requiere dar alguna flexibilidad. Insisto, no es un chicle, pero tiene que haber alguna flexibilidad. Pero lo cierto es que se podría llegar a una modificación, es decir, porque también el comisionado parlamentario se mostró como entusiasta en más de un medio de comunicación, diciendo que había diálogos con actores del gobierno y también del gobierno que integra el Poder Legislativo, en el sentido de que esto que pasó sirva como una alerta, como un faro, para que no siga ocurriendo. Yo sé que hay algunos legisladores que están a favor de alguna modificación. Todavía no estamos hablando de ninguna redacción concreta, ¿Y Cabildo pero hay abierto? ánimo de ajustar. ¿Y Cabildo Abierto? No lo sé, no lo sé. Con ellos no hablé, pero digo... ¿Y tu partido en particular? Y sé que algunos compañeros están a favor. ¿Tú estarías entre ellos? Sí. Yo sí, yo creo que esto hay que corregirlo. Y creo que no desmerece a nadie decir, bueno, mire, esto no es perfecto, hay que ajustarlo, los hechos demuestran que acá hay que introducir alguna corrección. Creo que está bien. Bien. ¿Alfredo? No, a mí me parece, yo creo en la igualdad del hombre y la mujer, en derechos y en responsabilidades. O sea que yo no juzgo si hiciste un delito, seas hombre o mujer. Lo que sí creo es en las penas alternativas. A mí me convenció el comisionado parlamentario de que las penas alternativas es una herramienta que se usa mucho en el mundo para determinado tipo de delitos que realmente da resultado y no encarcelamiento de los delincuentes, y menos en situación de cárcel como la que tenemos en Uruguay, que es más una fábrica de delito que un tema de rehabilitación. O sea que yo, desde ese punto de vista, me parece que sí hay que modificar. Suerte en pila con su vía a convencerlo. Pero ¿puedo meter algo fuera del tema o me tengo que tener al tema, jefa? Te repito, me di la tercera dosis de mañana, sé lo que quieras. Partido Colorado, querido. ¿Qué está pasando en el Partido Colorado? ¿Qué vas a proponer? ¿Penas alternativas? No, El Partido Colorado. No, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo visualizás vos desde tu sector? Porque el quincho esta vez fue entre los otros dos sectores. Tu sector está medio ahí, al alpiste. ¿Qué pasa? Y aparte ahora con el nombramiento de Pérez Banchero, ¿no? Sí, Banchero. Pérez Banchero como asesor del Nobel senador Raúl Valle. O sea que, ¿qué lío pasó ahí? Sí. ¿Cómo se resuelve? Arranque por lo último, por lo de Banchero y Raúl Valle. Sí, Bueno, cada legislador elige sus asesores. Sí, no, pero pará, no seas malo. No me digo, pongas la cintura de Messi. Vamos. Bueno, pero ¿qué querés que te diga? Él elige a quien le parece que tiene que elegir. Por supuesto que de esta manera, digamos, no está poniendo paños fríos a la situación. Pero bueno, son opciones que cada uno toma. Pero digo, este problema no es un problema del Partido Colorado como un todo, como una colectividad. Fueron dos dirigentes que se enfrentaron, yo creo que manejaron muy mal la situación y terminó, en fin, la forma que todos sabemos. Pero desde el punto de vista que importa, la posición política del Partido Colorado, seguimos siendo socios de la coalición, la integramos con nuestros hombres, la apoyamos en el Parlamento, el gobierno sabe que tiene en nosotros un aliado en el que puede confiar, y ese es el rumbo estratégico que elegimos en la campaña electoral del 2019 y en el cual seguimos, más allá de tal o cual problema particular, personal que hemos tenido, que nos ha hecho daño, pero que no nos desvía del rumbo en el que estamos. ¿A vos te gustó que se anunciara desde la casa de Sanguinetti la renuncia de Cardoso y el nombramiento de Tabaré Viera? Parece que no tiene trascendencia. No, tiene, es sí, natural. no sea malo. No, digo, la designación formal la hace el presidente en su despacho, en la torre ejecutiva. El Partido Colorado anunció de la casa de Sanguinetti, que es el secretario general, quién iba a ser el ministro. Una figura ampliamente conocida, no es sorpresa para nadie. Digo, otra cosa muy distinta fue cuando Mujica designó ministra de Salud Pública una persona a la que dijo que no conocía, que se la señaló el Partido Comunista, que era Susana Muñiz. Mujica dijo, no la conozco, pero la voy a nombrar porque me la proponen. Acá nosotros propusimos a una figura de larguísima trayectoria, que era senador en el momento en que fue designado, totalmente conocido. Simplemente se dio la noticia a la prensa de la casa de Sanguinetti, pero no tiene ninguna particularidad.
me parece. ¿Hubo negociación Bien. en la interna del Partido Colorado para nombrar a Tabaré No, Viera? pero ¿O si- fue si una cuestión estaba- de entre dos sectores nada más? Perfecto, no entre dos, ni siquiera entre dos, porque el cargo le correspondía a Ballistas y fue Ballistas el que hizo la designación. Y digo, no sacó ningún conejo de la galera, digo, Tabaré era el que, si uno hubiese tenido que opinar desde afuera quién va a ser, digo, creo que 9 de 10 decíamos Tabaré Viera, por mérito, por trayectoria, le correspondía. Digo, no hubo ninguna cosa rara. Bien. Si hubiera sido por concurso de oposición y mérito, ganaba Tabaré Viera igual. El turismo mucho Bien, lo sabe. ya está, Fede, No, pero- Alfredo. Otro día hacer una entrevista en Voces y más fácil. Ahí está, volvamos un poco al eje, si les Ah, parece. no, iba a seguir por bueno, el trillo. No, me parece que no fue invitado para eso. No, esto es más bien una emboscada. No, Me por eso- trajeron a hablar de las no. penas. Es una y me pena sale- alternativa. No, por eso corresponde aclarar. Bueno, está no fue bien, está bien. invitado para eso. Acepto. No está mal que a esta casa le puedan hacer, además no son preguntas tampoco. Tampoco te matamos. Son No, esperables. son preguntas muy Y además esperables no es y, la- usted, y nuestro invitado lo sabe. Pero volvamos un poquito al tema. Y en todo caso, si queremos analizar el funcionamiento de la coalición, también este tema nos permite hacerlo. Porque en definitiva sabemos que con respecto a las modificaciones eventuales, por el tema de las penas, blancos y colorados estarían de acuerdo. Y usted mismo acaba de decir que no sabe si Cabildo Abierto, por ejemplo. No, francamente no lo sé, pero será cuestión de conversar. Digo, en la coalición sabemos que tenemos muchas veces puntos de vista distintos. Se trata de hablar y buscar algo en lo que podamos coincidir. Me parece que ese es el camino que hay que recorrer. Como lo hicimos con la LUC, ¿verdad? Que hubo un anteproyecto de lo que iba a ser el futuro gobierno que empezó a circular en enero del año 2020 y ahí, bueno, fue para atrás y para adelante, cambios, ajustes, cada cual propuso, cada cual se opuso a ciertas soluciones y finalmente llegamos a un texto de consenso que pudimos votar todos. Bueno, ese es el camino que tenemos que recorrer. Y Bien. precisamente hablando de la LUC, ¿usted comparte con otros dirigentes de la coalición que si se deroga la ley de urgente consideración se estaría volviendo en materia de seguridad a la era Bonomi, por ejemplo? Y bueno, probablemente sí. Sí. Si vamos, la LUC ¿Eso fue- no es atribuirle los buenos números exclusivamente a la LUC? No, exclusivamente no. Pero en buena parte sí, en parte sustancial sí. Yo creo que eso es así. Bien. Que la LUC no solamente creó algunas figuras delictivas que antes, más allá de que desde la academia se puede decir que ya estaban contempladas en otros delitos ya vigentes, lo cierto es que esos delitos no se aplicaban. La LUC contempló el agravio a la policía, la resistencia al arresto, todo eso. Y además se tradujo en lo que un respaldo a la acción policial que hasta ese momento no existía. Y bueno, y eso trajo consecuencias concretas, objetivas, medibles. Aumentó el número de personas sometidas a la justicia, aumentó el número de formalizaciones, lo cual es un índice claro de una mayor eficacia de la acción policial. Y eso ocurrió al mismo momento en que bajaban las denuncias. Es decir, no es que hubo un aumento proporcional Sí. de formalizaciones en función de un aumento del número de delitos. No fue así. Bajó el número de denuncias y aumentó el número de formalizaciones. Creo que la consecuencia es que aumentó la eficacia de la acción policial. Y eso creo que responde sustancialmente a la LUC y a la aplicación de la ley que hizo el nuevo gobierno, en particular el doctor Larrañaga del Ministerio del Interior, con una acción muy enérgica, muy resuelta, que digamos levantó la moral del cuadro y salieron a actuar de otra manera y los resultados están a la vista. ¿Y cómo está la moral del cuadro hoy con la interpelación en puerta del ministro Javier? Bueno, no sé, no tengo el momento a momento, pero me parece que esta interpelación no va a cambiar nada porque me parece, digamos, tan traída de los pelos que no me parece que pueda tener ninguna incidencia en nada. Digo, Bien. interpelar por un preso que se escapó y fue recapturado a los 15 días, parece que no tiene sentido. Francamente no me lo explico. Ope, Creo ¿puedo? que queda- Hay que creo que despedirlo. queda, sí, No, sí, bien cortito, aprovechando esta licencia, que esto Dale, también está dale. salido de tema, esto último. En todo caso, y no hablo del último cambio de ministro, pero sí es cierto que en este año y medio, se acaba de cumplir un año y medio de gobierno, ha habido algunos cambios, pero muchos de ellos responden al Partido Colorado. Y desde esa perspectiva, no la del Ministerio de Turismo, la que hubo cambios ejercidos en la interna del Partido Colorado en cuanto a los secretarios de Estado, desde el punto de vista político, ¿no hay nada para decir o evaluar? Y ya dijimos bastante, ¿no? ¿Cuáles son los hechos? En primer lugar, la renuncia de Talvi. Bueno, fenómeno absolutamente impredecible.
nadie podía contar con eso. Yo digo, se incorpora a la galería de las renuncias enigmáticas de la política uruguaya, que es más o menos una por siglo. Yo cuento la de Talvi en el siglo XXI, la de Glauco Segovia a la Intendencia en el siglo XX, y después otra que ajena en la época del militarismo, la de Lorenzo Latorre a la presidencia en el 1880. Pero son cosas rarísimas, nunca pudimos contar con eso. Bueno, se produjo, nos hizo daño, seguimos adelante sin variar el rumbo estratégico de pertenencia a la coalición y de lealtad a la coalición, que ese es el rumbo estratégico. Segundo, el cambio del ministro Uriarte, excelente persona que conserva todo nuestro aprecio. Nos pareció que era necesaria una figura más ejecutiva. Así lo entendimos nosotros, así lo entendió el presidente de la República. Fue un cambio de personas, un relevo, pero, insisto, no cambia el rumbo estratégico. Y este otro episodio, insisto, fue una disputa entre dos dirigentes, creo que la procesaron mal, y las consecuencias, bueno, son estas que ya hemos superado y hay otro ministro y no cambia para nada el rumbo del partido. Eso es lo que yo puedo decir sobre estas situaciones. No sé cuánto tenemos de tiempo. Cuando dice una persona más ejecutiva el cambio de ministro de Ganadería, ¿dice una persona ejecutiva en qué sentido? ¿Qué más ejecutivo, por ejemplo, puede ser Matos que Uriarte? Bueno, nos parece... Digo, en serio, le pregunto para fundamentar un poco, me parece un argumento que no es el real. Me parece a mí que no es el real. ¿Usted sabrá cuál es el real? No, yo le pregunto a usted que me explique. Yo lo que digo es que nos parecía que el proceso de toma de decisiones no tenía la agilidad que tenía que tener. ¿En el Ministerio de Ganadería? Sí. ¿En el Ministerio de Ganadería? Sí. Sigo sin creerle, discúlpeme. ¿Está bien? Lamento mucho. Ope Vázquez, para despedirlo, ¿cómo va a ser el proceso de defensa de la LUC? ¿No? Cada integrante de la coalición además lo está planteando a su modo. ¿Cómo lo va a planificar? ¿Cómo lo ha analizado el Partido Colorado? ¿Van a recorrer el país? ¿Van a hacerlo desde la ciudad? Sí, naturalmente. Estamos recibiendo invitaciones de los departamentos, de los compañeros que quieren hablar del tema, quieren hacer reuniones, quieren organizar foros virtuales para hablar de los distintos aspectos de la LUC. Y nosotros nos prestamos con mucho gusto porque estamos convencidos que es una buena ley, la votamos con convicción, la vamos a defender de la misma manera, tanto en lo que tenga que ver con cada artículo en particular que pueda discutirse técnicamente, como conceptual. Desde el punto de vista político general. La LUC pretende ser el cumplimiento de la campaña electoral, de lo que se prometió en la campaña electoral. Nosotros estamos convencidos de que ¿El espíritu del cambio es? El cambio respecto a la situación anterior, claramente. Y bueno, estamos convencidos de eso y pensamos que por eso la gente votó lo que votó. Entonces se trata de instrumentar eso y la LUC responde a ese propósito. ¿Y eso significa que no haya cosas perfectibles? Como por ejemplo lo que debatíamos. Por supuesto, toda ley es perfectible. Hay un montón de leyes que se pueden ajustar y nosotros no vía referéndum, sino vía atención del artículo del caso. Modificar sin esperar a ningún referéndum lo que advirtamos que haya que modificar. Pero digo, sería una necedad decir esto no se puede tocar, esto es inmutable. ¿No? Si cambiarán las cosas. En materia de derecho penal y derecho procesal penal, ¿cuántos cambios ha habido en los últimos años? El Código del Proceso Penal, ¿cuántas veces fue modificado? Yo perdí la cuenta. Lo sancionamos en el 2014. Entró a regir en el 2017. Y hubo decenas de cambios. Entonces, ¿nos vamos a asustar o vamos a rasgarnos la vestidura porque haya que cambiar esta disposición? No, es una más de los cambios que hay que hacer. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado en el segmento Con mucho gusto. de hoy. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya venimos.